Bueno, quisiera hablar a la iglesia hoy acerca de un poco del cansancio. Y hay dos definiciones o tipos de cansancio. ¿Cómo se define el cansancio? Hay dos definiciones. Una, la falta de fuerzas que resulta de haberse esforzado o fatigado. Y la segunda definición, el aburrimiento, el tedio, el hastío que puede tener uno de haber soportado algo hasta un límite. Y este último tipo de cansancio es el que Malaquías describe que tuvo Dios. Entonces les invito a que ustedes puedan mirar el libro de Malaquías en nuestro quinto mensaje que hemos tenido de este libro, que le he dado por título Dios se cansa. Dios se cansa, con la figura de la segunda definición, del aburrimiento, del tedio y el hastío, porque por otro lado ustedes saben que dice que Él no se fatiga con cansancio. Dios no se fatiga con cansancio, sino que Él es todopoderoso, pero sí se aburre y de un momento a otro Él toma decisiones. Nos corresponde Malaquías 2:17 hasta el capítulo 3, 1 al 5. Es el último versículo del capítulo 2 de Malaquías, y vamos a ir hasta el 3, 1 al 5. Ese va a ser el motivo de nuestra meditación. Entonces dice 2:17: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y creo que por esta época muchos podrán pensar, y aún dentro de la fe, cuando se han desmotivado y caminan al margen de la palabra de Dios y de la oración y de la obediencia, que Dios no hace justicia, y que Dios de alguna manera no nos permite recibir cosas que de pronto quisiéramos nosotros recibir o podríamos recibir. Dios es acusado de ser indolente y al mismo tiempo complaciente. Primero insinúa el pueblo que Dios no le da nada o no le produce dolor ni indignación lo que al mundo le pasa, y a sus hijos lo que tienen que vivir sus hijos. Consecuentemente, al callar Dios, piensan de pronto ellos, otorga los malos procederes de las personas y no hace justicia. El pueblo manifiesta el cansancio que tiene a causa de la opresión que viven y la falta de la respuesta clara de Dios. Y nosotros que somos creyentes sabemos que uno a veces dice: Señor, ¿hasta cuándo? El Salmo 13, pero ¿por qué hasta cuándo? ¿Por qué esos procesos tan largos, Señor? ¿Por qué? Cuando leíamos la historia de Esther, dice que todo lo que sucedió alrededor de ella, su orfandad, y luego últimamente ya que tenía que ser preparada por un año para ir a ver al rey. Imagínense, 365 días esperando algo. Entonces Dios obra por medio del tiempo. Dios es un Dios de procesos. Pero podían pensar: ¿cómo es posible, Señor, que permitas tanto mal y que los que hacen este mal vivan a sus anchas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que permitas esto? Y bueno, eso es apenas normal que nosotros lo pensemos. Job, aclarando que era un hombre justo, temeroso del mal, apartado del mal, recto, también pensó y expresó en sus palabras acerca de este mal que era ver cómo a los impíos no les pasa nada. Job 21, 7 al 9: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en sus riquezas?
Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Israel, en ese tiempo de que estamos hablando de Malaquías, había sufrido y estaba sufriendo todavía lo que se describe en Nehemías 5, 2 al 5. Ya por largo tiempo sufrían. ¿Qué sufrían? Miren lo que sufrían. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Nehemías 5, 2 al 5. Verso 3. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Está hablando el pueblo de Dios, qué duro. Y bueno, no es mi condición ahora, no, pero en estos años de cristianos y décadas hemos pasado por cosas viviendo como justos y cosas también viviendo de manera injusta siendo cristianos. Y ayer que hacía un mercado, en el supermercado, me estaba acordando y ya iba a pagar y compré algunos productos, y cuando iba a pagar me acordé, porque lo que compré, me acordé de lo que compré, iba a pagar y mi corazón se conmovió tremendamente, porque me acordé cuando teníamos tanta necesidad, que la cuenta, que fueron 84,000 pesos de lo que compré, que era algo poco que tenía que comprar y completar lo que tenía en casa, y me acordé de cómo salíamos y decíamos: ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo llevamos el desayuno? ¿Y ahora qué camino tenemos que coger? Y aún le daría el detalle que, por no ser gravosos a la iglesia y no decirle a nadie tenemos estas necesidades, porque alguien no nos presta, usamos una tarjeta de crédito durante mucho tiempo, solamente mercando. Y cada mercado era 6 cuotas, a 7 cuotas cada mes. Y a veces pues ya no teníamos cupo, ya no teníamos qué hacer. Pues bueno, realmente la vida cristiana a veces nos puede hacer pasar por cosas así, cosas difíciles. Y uno, en medio de eso, podía echarle la culpa a Dios. Y para ellos, con respecto a sus viñas, no hubo otro a quien echarle la culpa sino a Dios, quejándose de sus injusticias, como abiertamente, no, en silencio. Dios conocía sus pensamientos. El pueblo expresa su cansancio contra Dios y ha perdido de vista que es Dios el que está cansado de sus palabras, de sus quejas, pero sobre todo de su actitud hacia Él y de su comportamiento. Isaías 43, 22 al 24 dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Te cansaste de adorarme, te cansaste de servirme, te cansaste de serme fiel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No los obligué, porque usted sabe
que Malaquías nos va a hablar ahorita del diezmo y la ofrenda. Si no, abriré las ventanas de los cielos. Pero hay personas que las ventanas de los cielos siguen abriendo, siguen estando abiertas, disculpe, sea que lo hagan o no lo hagan, sea que oren o no oren, Dios los mantiene en el ministerio, sea que se aparten o no de iniquidad, Dios los mantiene en el ministerio. No los obliga, les permite, les deja tiempo. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Dios espera ser saciado. Él busca adoradores en espíritu y verdad. Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Cada vez que pecabas y no te arrepentías, colocabas cargas sobre mí. Me fatigaste con tus maldades. Qué tremendo, ¿no? Me parece increíble que el pueblo se queje de Dios y esté cansado de su situación cuando no esté cansado de sus pecados. Israel esperaba mucho de Dios y le daban poco o nada. Acuérdense que estamos en Malaquías. Y me trajiste lo cojo, lo hurtado, lo pésimo, siendo yo Dios grande en las naciones. Bueno, entonces, viendo como caso perdido, hipotéticamente, dialogar y darse a entender a su pueblo loco, su pueblo, su iglesia, nosotros, anuncia que enviará su mensajero, dando esperanza. ¿Cómo será la venida de su mensajero? Vamos a mirar 3 formas como van a ser la venida de su mensajero. Y tendremos que hablar del tiempo de su venida de forma breve. Y llegamos a capítulo 3 de Malaquías. Y el versículo 1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios siempre anunció que iba a venir. Dios siempre anunció que iba a aparecer. Y tenemos que tener en cuenta que un día vino en forma física al hacerse hombre, y vendrá así como fue, ascendió a los cielos, volverá a venir. Pero más allá de eso, debemos pensar generación a generación que ha habido un mensaje y un mensajero y una visitación. Como por esta época pueden haber visitaciones de Dios. En respuesta a la acusación del silencio divino frente a las malas acciones de los hombres, Dios anuncia que enviará a su mensajero. Mateo 11, 10 al 11. Ya Malaquías está acabando ya el Antiguo Testamento. Vienen los 400 años de silencio y va a aparecer los evangelios y el anuncio del mensajero. ¿De cuál mensajero va a hablar? Bueno, específicamente va a hablar de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, 10 al 11 dice: Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Delante de quién? Del mensajero de mensajeros. El mensajero por excelencia es Dios. Este mensajero preparará el camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Este profeta, Juan el Bautista, anunciará al ángel del pacto, que es una cristofanía, es decir, hablando de la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, vista como el ángel de Jehová, al cual todos lo adorarán, porque solo a uno se le puede dar la gloria. Y alguien podría interpretar: o sea que se adora a Cristo y se adora a un ángel. No,
Está haciendo directa referencia al ángel del pacto, que no era otro que Cristo. Y todos le adorarán. Ageo 2:7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El que por excelencia es el mensajero de los mensajeros, admirado desde su nacimiento, vendría por el anuncio de un mensajero, ¿verdad? Y nos va a hablar de Jesús como mensajero también, hablando de que Dios es el mensajero por excelencia, pero por todas las épocas siempre ha usado mensajeros. Por excelencia el mensajero de mensajeros, Cristo, pero siempre en todas las generaciones y aún ahora en la iglesia tiene mensajeros. Hoy el cuerpo de Cristo es su mensajero, pero de Jesús se dijo lo siguiente: Lucas 1, 76 al 79. Lucas capítulo 1, 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Bien, y es lo que hacemos hoy. Hoy somos los mensajeros del Señor, y después serán nuestras descendencias, y se preservará el mensaje. Dios ha hablado, Dios ha venido y Dios volverá. Este rey aparecerá por segunda vez. Entonces, ¿cómo será la venida de su mensajero? Primero hemos dicho, una de sus formas, el tiempo de su venida. Número 2, el temor por su venida. La venida de la manifestación de Dios o la visitación de Dios produce temor, temblor. Dios ha dicho que su mensajero vendrá y nadie, conocedor o no de él, podrá permanecer delante de su presencia sin que se doble delante de él. Y habrán dos tipos de consecuencias al aparecer el mensajero: juicio para los impíos y castigo para sus hijos, o en el juicio que Dios haga cuando vayamos como escuchamos el domingo, cuando vayamos delante de él. El tipo de juicio que nosotros vamos a recibir es diferente al de los impíos. El impío será para condenación y el de nosotros será para rendir cuentas. Pero no obstante, en la tierra, cada vez que se manifiesta Dios, nosotros somos disciplinados. Juicio para los impíos, castigo para sus hijos. Malaquías 3, 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Es una pregunta retórica. Nadie, ninguno. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Que cuando Dios se manifieste, y si por estos días quisiera manifestarse, el momento que vivirán los impíos será aterrador, pero sus hijos también serán tratados, serán purificados. Dios nos está purificando aún en estos momentos. Su fuego dice que no se puede resistir. No se puede resistir el fuego de Dios. ¿Y cuál es ese fuego de Dios? Las palabras del mensajero junto a su contenido no puede ser soportado. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando yo hablo a la iglesia busco el favor de ustedes? Por el contrario, les produzco rechazo algunas veces.
No es mi intención ser un hombre rechazado por mi mensaje, pero soy consciente que ustedes, mis propios líderes al lado, yo les percibo, les respiro su rechazo a las palabras que Dios pone en mi boca. Pero para esto he sido llamado. No es un auditorio que aplauda y que le eche el brazo y decirle qué bueno, sino no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Como usted traza la palabra o como usted la enfoca. Desde el mismo pueblo de Dios hay ese rechazo. Imaginen ustedes lo que la gente afuera piensa del mensaje de un pastor, del mensaje de la palabra de Dios. Jeremías 23, 29, hablando de ese fuego que quema, dice: no es mi palabra, Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, como padres, como líderes, como pastores, jamás podremos esperar que nuestros hijos le den la bienvenida a las palabras de Dios, sino el rechazo a ella. La palabra de Dios equivale a su misma presencia y gloria, no soportada por sus extraños, por los que son extraños de Dios. El que es extraño, pues las palabras de Dios le resbalan. Juan 8:37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Esa es la palabra de Dios en un cristiano. Esa es luz en medio de oscuridad, sal en medio de una herida. Esteban habló estas palabras de fuego y la respuesta, la esperada. Esteban está hablando a su mismo pueblo. Y en Hechos 7:54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Yo entiendo que cuando las personas se levantan contra mí, no se levantan contra Julio, sino se levantan contra el oficio de Julio, el pastorado, lo que produce el pastorado. Esto es lo que produce el pastorado. La palabra que consume a los impíos, a los que pertenecen a él, también, tanto impíos, purifica. Esa palabra purifica, así como el mejor de los jabones limpia y descontamina la peor de las vestiduras que tengamos. Es un jabón excelente. Cuando Dios aparezca, nuestro andar cristiano se probará por fuego, por la misma presencia de Dios. Y creo que ustedes leyeron recientemente este texto, yo pude verlo. 1 Corintios 3:13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dios es fuego consumidor, dice Hebreos. Dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Dios es fuego consumidor. En el momento que la iglesia deje de ser una iglesia que habla la palabra de Dios, pues no producirá nada. O ciertamente ciertas pequeñas fogonazos que no harán ningún tipo de cambio, que no consumirán, que no purificarán al creyente como se purifica su fe como el oro, que el fuego la purifica. ¿Cómo será la venida del mensajero? El tiempo de su venida, el temor por su venida, y por último, dentro de su temor, el trato en su venida. Va a haber un trato hacia dos tipos de personas, o con dos enfoques: con misericordia y otro con juicio. Y este es el cierre de nuestro texto, Malaquías 3:4-5: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Volverá a ser grata.
diciéndonos que durante mucho tiempo no ha sido grata nuestra ofrenda para Dios. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dos direcciones: los que son suyos y no pueden permanecer en pecado. Usted no puede permanecer en pecado, yo no puedo permanecer en pecado. Yo he pecado y he tenido épocas de pecado, pero no puedo permanecer ahí. Algo tendrá que suceder y un arrepentimiento sincero vendrá, y un alejamiento de nuestras perversidades, porque el que practica el pecado es del diablo. Pero la simiente de Dios permanece en ustedes, por lo cual ustedes no podrán permanecer en ese estado. No podrán. Los que son suyos y no pueden permanecer en pecado, sus sacrificios se volverán a aceptar, porque se han arrepentido. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, por cuanto Dios habrá purificado los corazones de los adoradores. El primer amor volverá, y la gloria de ese primer amor será manifiesta. Segunda de Crónicas 7, 1 al 3 nos describe un poco de esto. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Nota lo que produce el fuego de Dios: purifica o consume. Pero cuando se hace presente, produce adoración, y la gloria, la casa se llenó de la gloria de Dios. La casa cual somos nosotros, dice Hebreos, se llena de la gloria de Dios. Nuestros hogares se llenan de la gloria de Dios. La casa de Dios, el lugar que se ha santificado físico, se llena de la gloria de Dios. Y los que no creyeron, y termino, en Él y sus palabras, ni se convirtieron de sus malos caminos, juicio y condenación, de cuáles pecados o por cuáles pecados se hace esta condena: por la práctica y los pecados de ocultismo. Y es lógico, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios y luego por afuera. Entonces, si Dios está haciendo juicio a esta nación, o quiere hacer juicio, ¿por dónde piensan ustedes que va a empezar Dios? Por nosotros. Por eso confesamos primero nuestros pecados y luego los de la nación. ¿Cuáles pecados? Ocultismo en todas sus especies, horóscopos, brujería, vista o practicada, vista en series, películas. Otros pecados: inmoralidad en todas sus formas, adulterio físico, pornografía, que es algo donde uno está escondido, contra los que mienten, engañan, no son transparentes, contra los explotadores en sus negocios, que hacen trampa, los que no ayudan al necesitado, y a los que se meten indebidamente a hablar o a actuar o tener actitudes contra los extranjeros. Aquí hemos tenido una población grande de venezolanos, y yo he entendido este principio desde el primer día hasta hoy. Mi boca jamás se ha puesto contra el extranjero para hablar de él, sino para bendecirlo. Israel estaba cansado de sufrir mucho, pero ignoraba que Dios estaba cansado de sus pecados. Porque, hermanos, Dios se cansa. Y en estos tiempos que estamos viviendo como nación, es posible
que esto haya sucedido y Dios llegue al hastío en cualquiera de sus formas y diga no más. O tanto para beneficiarnos y prolongar un poco nuestra estabilidad, o para traer sobre nosotros una justa reprimenda por manos de inicuos que se vuelven su instrumento purificador. Dios se cansa.